Por ejemplo, eso es lo que les tengo ahí previsto, ¿verdad? Los tipos de proyectos que están ahí. Algunos se repiten, creo que solo dos se van a repetir, ¿verdad? Que es los que han hecho Multisim, lo demás todo es nuevo. Entonces, fíjense, ¿qué van a hacer de ese proyecto? ¿Todos me escuchan y todos ven, muchachos? Sí, Sí, ingeniero, se ve bien. Gracias, gracias. Gracias, muy amables. Entonces, miren, ¿qué van a hacer? La fecha se la doy hasta el domingo, ¿sí? Van a buscar los grupos que han trabajado. Ya me mandaron incluso ustedes los grupos, cómo están. Entonces, lo que yo no quería es que solo hubieran dos en un grupo o solo uno, ¿verdad? Entonces, por eso les dije eso, que me lo mandaran y para que a mí se me haga más fácil copiar y pegar cada grupo, porque si lo busco por el orden que voy revisando, créanme que no termino hoy. Entonces, por eso les pedí ese favor. Bien, entonces, ¿qué van a hacer ahí? Van a trabajar en KiCad y en KiCad, ¿qué me van a hacer ustedes? Van a hacer el modelo de PCB de la placa de baquelita, ¿sí? Van a hacer el esquemático del circuito, ¿verdad? El que les voy a dar en este documento, el modelado en 3D y el archivo Gerber, ¿sí? El archivo Gerber es el que ustedes van a dejar para que se mande, por ejemplo, a otro país a imprimir, por ejemplo, en China o en Europa. Solo ahí las imprimen hasta el momento. Hay unas que son por láser y hay unas que son por CNC, la impresión de esta paquelita, ¿verdad? Ya se olvidan del ácido nítrico y todo eso. E incluso sale mucho más barato que haciendo la 1. El costo de cada plaquita, aproximadamente así como estas que les voy a mostrar, que van a ser de estos circuitos, anda más o menos en unos 150 lempiras, ya con todos los Mickeys, ¿verdad? Entonces vale la pena. Cuando estén diseñando en esto, recuerden que son normas industriales, ¿verdad? El programa cumple normas industriales. Por ejemplo, las pistas de baquelita, si ustedes las dejan con esquinas cuadradas, con ángulos de 90, ¿verdad? Eso no se puede dejar así, tienen que ser redondeadas por todo lo que tiene que ver con campos electromagnéticos de alta velocidad en las señales. Y entonces ustedes lo que necesitan es que queden redonditas, el programa así las da, ¿sí? Eh, Vamos a ver. Si ustedes no me dan el archivo del proyecto, ya tienen -5 de entrada, ¿verdad? Para mí es importante que me den cada uno de los archivos para comprobar si no copiaron de otro grupo. Bueno, incluso los proyectos son diferentes, creo no va a haber problema. Entonces ahí les queda a disposición de ustedes si lo quiere hacer en Normi Triple E o APA, ¿sí? Entonces ahí se los dejo a ustedes la forma de hacer el informe. Ya saben las consultas, ¿verdad? Estamos a la orden, solo que a veces no contesto rápido porque créanme que estoy haciendo varias cosas a la vez y me urgen, entonces a veces el jefe nos pide cosas y no lo puedo contestar rápidamente. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a enseñar el primer proyecto. Está transmisión y recepción de audio con un circuito integrado, ¿verdad? Y un diodo láser, ¿sí? Entonces ahí les dejo el enlace, el link de la página donde yo lo saqué. Sí, solo abrí la web, consideré algunos circuitos, ¿verdad? Que no sean tan difíciles y esos son los que van a hacer. Entonces aquí en algunos proyectos les doy algunas recomendaciones. Por ejemplo, en este que está aquí, miren, en esos circuitos está el transmisor y está el receptor. Un solo grupo va a ser este, ¿sí? Transmisor y receptor. Entonces, si de repente, muchachos, ustedes no encuentran algún componente electrónico, estos son comunes, por eso es que yo los quise buscar. Más de alguno, no va a haber algún componente electrónico, entonces ponen su equivalente, ¿sí? Pueden poner su equivalente buscándolo en el NT o el SG en internet, ¿verdad? O ponen uno similar. Lo que yo quiero que ustedes aprendan es a diseñar el esquemático, la placa de baquelita. No me interesa que funcione porque KiCad no hace eso. KiCad no lo hace a usted que le vaya a funcionar el circuito, sino que él es para diseño de placas de baquelita específicamente, ¿verdad? Entonces, por eso les dejo esa opción, que si de repente no hay algún componente, pueden hacerlo ahí. Entonces, por ejemplo, les pongo yo, van a colocar un conector de audio,
un jack, ¿verdad? Ya sea en entradas o en salidas, ¿sí? Por ejemplo, aquí, para colocar el parlante en la baquelita, yo puedo dejar unos conectores machos. Ahí ya lo vamos a ver. En la siguiente presentación, de las 3:45, ahí vamos a ver eso que le estoy diciendo. Entonces, ustedes pueden dejar aquí salidas, ¿verdad? Otra cosa, la batería, pueden poner un portabatería de los redonditos, de las baterías redonditas, ¿sí? Para que no se vea feo el circuito o que no haya mucho espacio. Ustedes tienen que tratar de hacer el diseño del circuito más o menos en este orden, para que se vea el circuito con cierta tolerancia, ¿verdad? De orden. Vamos a ver si hay más personas aquí. Vamos a admitir por mientras. Bien, entonces, lo que les decía, ese es el primer proyecto. El segundo proyecto es un transmisor y receptor de audio. Aquel era de video, este es de audio, ¿sí? Entonces, el de audio, aquí está, miren. Tienen, por ejemplo, si quieren con un micrófono transmitir, o agarran el celular y la salida del celular donde conectan el audífono. Ahí pueden conectar el audífono, cortan en la realidad, ¿va? Cortan ese audífono y le colocan una salida mono o RCA, ¿verdad? Y se la ponen al circuito aquí en la entrada. Y usted va a poder transmitir. Estos son diodos LED, ¿sí? Si usted pone más diodos LED, por ejemplo, de los comunes y silvestres que hemos visto, el trazo de la iluminación es bien gruesa la iluminación. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Buscar unos que son ultravioletas o unos que sean láser, ¿sí? Si ustedes tienen de esos punteros para pizarra, de esos rojos, que son bien fuertes, esos son súper excelentes. Incluso esos le da hasta más o menos, si bajan al micrófono, porfa, eso le dan unos 300 metros que pueden transmitir la cuestión del audio. Ya se ha hecho en laboratorio y en la realidad y se han hecho muy bien. Y aquí pues tienen un fototransistor. Ese fototransistor puede ser eso o puede ser una LDR o una fotocelda, ¿verdad? De iluminación, y ustedes van a poder escuchar el audio. Entonces estos tienen que estar centrados, transmisor en el caso de LED y el receptor a la par para que pueda escucharse el audio, ¿verdad? Entonces ya depende de la calidad del tipo de transmisor y receptor. Ese es el segundo proyecto. El tercer proyecto es un transmisor de teléfono, o sea, yo hablo por el teléfono y se va a transmitir por FM, ¿sí? Entonces es bien interesante. Este se hizo una vez y muy bonito, ¿verdad? Entonces usted tiene este circuito con estas conexiones y lo transmite por medio de la antena y de ahí agarra un radio usted común y silvestre, lo logra sintonizar y ahí está. Lo que usted está hablando por teléfono, ahí está, ¿verdad? Esos son espías, así hacen los rusos. Bien, sigamos. Por ejemplo, aquí hay un medidor de señales para FM. Si yo quiero mejorar la calidad de mi radio FM, de mi estación, o por ejemplo Conatel, ¿qué anda haciendo? A ver si no hay radios pirujas ahí transmitiendo. Ellos tienen unos medidores más o menos de este tipo, ¿sí? En esos medidores ven y detectan, en esta antena cae la señal del transmisor de la radio, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí voy a ver yo la escala de la radio, si es muy potente o no. Con eso ellos se dan cuenta en la realidad, muchachos, que si una radio es solo aficionados o es una radio comercial que no está pagando impuestos, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí detectan la potencia o el voltaje en este caso, ¿verdad? Está bien interesante ese proyectito. Después está el que hicieron ustedes en AM, ¿verdad? El transmisor, está el receptor en FM, ¿verdad? Y esto es lo que les pedía que le agregaran al circuito, ¿verdad? No sé en qué pensaba y no se lo puse, según yo se lo había puesto, ¿verdad? Entonces, una de las consultas que me hacían muchos es que al colocar esta fuente se saturaba. Claro que sí. De acuerdo a lo que usted ponga aquí, a la amplitud, a la frecuencia, si son muy grandes, se va a saturar el circuito y va a mostrar cualquier cosa rara. Entonces, yo por eso se los dejé a libertad que pusieran una frecuencia baja, 20 Hz, 100 Hz, una media, no sé, 5 kHz,
y una alta 10 kilohertz, para que miraran eso, cómo se saturaba el circuito. Ese es el objetivo, ¿verdad? En el caso de la transmisión de FM, por eso les dejé a libertad. Por ejemplo, hay uno que es para transmitir el siguiente proyecto, televisión, ¿sí? Este es un circuito sencillito. Entonces tiene su entrada de audio, su entrada de video. Ya les explicaba cómo se da la transmisión. Aquí se mezclan, miren, las señales se mezclan por medio de los transistores. Y en la antena ya sale en cuadratura, o sea, perpendiculares, ¿verdad? Les había dicho yo que el audio se da en FM y el video se da en AM. Entonces van los dos perpendiculares viajando en el espacio libre, ¿verdad? Así se transmite lo que es la de televisión en el caso analógica. En el caso de televisión digital, lo único que va a cambiar es la señal. La modulación va a ser digital, mi voz va a ser digital o mi video va a ser digital. Entonces hay mayor flujo de datos que puede haber en el caso de datos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que cambia entre la televisión analógica y digital, el tipo de señal, la moduladora. Bien, hay un cargador de baterías para celular, ¿sí? Hay otro proyecto de llenado de tanques, ¿verdad? Con transistores, ¿sí? Hay otro proyecto de una luz automática, ¿verdad? Para un garaje que pudieran tener, ¿sí? Hay otro, un cargador, vamos a ver, este que es, este no lo he terminado, este todavía lo estaba haciendo. Este es bien interesante, este es una alarma para carro. Y después vamos a ver un circuito de inyección para un carro. Entonces, esos son los proyectos que están propuestos. Yo traté de buscarlo de tal manera que no se complicaran. Si usted quiere hacer algo más complicado, hágalo, pero el tiempo lo dirá, ¿verdad? Yo por eso no lo quise presionar en ese aspecto. Bien, entonces eso es en cuanto a los proyectos. Más adelante les voy a subir eso y la distribución de sus, ¿cómo se llama? Proyectos ahí, grupos a la plataforma virtual. Vamos a ver la presentación. Bien. ¿La ven, muchachos? Sí, ingeniero. Bien. Entonces, ahí tenemos lo que es KiCad. Vamos a ver que ahí está. En KiCad, ¿verdad? Lo que usted va a diseñar son especialidades en PCB, placas de baquelita. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Que ustedes conozcan lo básico del programa, ¿verdad? No van a ser expertos con una vez. Esto requiere mucho tiempo. Bien, entonces usted de entrada lo primero que tienen que hacer es guardar su proyecto. ¿Por qué? Porque no se le habilitan algunas de estas opciones si usted no lo graba, entonces no va a poder hacer nada. Lo primero que tiene que hacer entonces es guardarlo, ¿sí? Se guarda común y silvestre, ¿sí? Ahí van las indicaciones cómo hacerlo, archivo, nuevo, y de ahí el nombre del proyecto. Bien, entonces después de eso nos encontramos ahí con todas estas opciones. ¿Para qué son? Por ejemplo, el editor de biblioteca. Si algún componente electrónico no sale, entonces, ¿qué debe de hacer usted? Lo busca por internet, baja la librería y la guarda. Esa es una opción. La otra opción es que usted diseñe el componente electrónico. Recuerden que ustedes lo que quieren es las pistas, no es el componente electrónico. Estamos, si es por ejemplo un circuito integrado de 12 patitas, 6 a cada lado, entonces usted va a diseñar el espacio de él. No es que va a agarrar el componente electrónico y lo va a diseñar. No se trata de eso, ¿verdad? Entonces a eso se refiere esta opción. Por ejemplo, estos dos que están aquí es para diseñar las PCB, ya para la placa de baquelita y para diseñar las pistas, ¿sí? Estas son para diseño de pistas y de baquelitas. Esto es para el archivo que van a generar, el archivo Gerber. Y, por ejemplo, este es para el editor de esquemáticos. Acá donde van a hacer ustedes el editor de esquemáticos, ¿sí? Y el editor de esquemáticos en el caso es este. Ahí lo vamos a ir viendo poco a poco. Tiene una calculadora para que, miren, cuando usted va a diseñar una placa de baquelita, si usted tiene un diodo, lo primerito que va a hacer es medir el diodo, ver el diámetro del diodo y así usted va a poner ese diodo en la placa de baquelita.
Entonces la calculadora es para eso, para que usted vea la relación de cada componente. Eso es bien importante. Por ejemplo, si usted va a tener un diseño en KiCad, le sale un formato ahí y usted puede llenar todos sus datos ahí, ¿verdad? Y cuando lo mande a China, ahí le va a salir el esquemático con su nombre. Incluso ellos le dan ahí en el proyecto que si le pueden grabar eso, si usted no lo ha podido grabar, sus nombres. Por ejemplo, sigamos. Yo sé que ahorita lo están viendo en chino, ya lo vamos a ver en el programa en la siguiente sesión. Por ejemplo, si yo quiero añadir un componente electrónico, KiCad trabaja un poco en forma diferente. Sí, tiene que hacer uso bastante de las letras. Por ejemplo, si yo quiero A, si tengo la letra A es de añadir un componente electrónico. Si quiero editar ese componente electrónico, E. Si yo quiero, por ejemplo, mover, pongo el clic en el componente y le doy ahí valor, mover, rotar, etcétera. Y entonces todos tienen letras, ¿sí? Entonces tienen que acostumbrarse un poquito a eso. Entonces, si yo quisiera ya, si le doy, por ejemplo, añadir, y yo quiero añadir una resistencia, le voy a poner la letra R nada más, y ahí me aparece de resistencia, ¿verdad? O relay, todos los que comienzan con R. Si yo quiero, por ejemplo, en el caso de un filtro, o si yo quisiera un diodo LED, ahí está. Miren, solo pongo ciertas iniciales y ahí le van a desplegar todas esas informaciones. Entonces, miren en el componente lo que les decía. Si yo le doy clic al componente, ¿verdad? Aquí le dan las opciones. Miren, editar, escoger el valor de resistencia, si yo quiero el tipo de huella, ¿sí? Entonces, aquí hay algo bien importante. Cuando yo diseño mi placa de baquelita, yo no quiero que R1, que diga en la placa, no quiero que me aparezca adentro, ¿sí? Ni el valor adentro, porque cuando yo ponga la resistencia aquí, me va a tapar ese valor y no voy a saber. Entonces, ¿qué debo de hacer? Coloco aquí un clic y le doy mover y se va a poder mover cualquier letra y usted lo acomoda a su conveniencia y así se va a imprimir el dispositivo electrónico, ¿verdad? Si yo quiero borrar un componente, le doy delete. Bien, si yo quiero cambiar esta rejilla aquí, entonces hay una opción de rejilla. Clic derecho, seleccionar rejilla y ahí les aparece la separación de cada rejilla. Ahí es a gusto de ustedes. Por ejemplo, si yo quisiera añadir bibliotecas de componentes electrónicos, miren, lo pueden hacer a algunos enlaces que hay ahí, de acuerdo a la versión que hayan bajado ustedes. Hay unas versiones que son muy completas, hay unas que no, hay que añadirle, perdón, librerías. Entonces, tengan cuidado en ese aspecto, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Por ejemplo, miren, aquí hay un ejemplo de cómo agregar una librería. Esta presentación ahí les queda a ustedes para que ustedes tranquilamente la puedan ver. Entonces, si yo quisiera agregar un microcontrolador PIC, ¿verdad? Que es una electrónica más avanzada que ustedes quizás no manejan. Entonces, así la puedo agregar yo, ¿verdad? Ahí hay unas opciones de cómo agregar. Por ejemplo, en este caso había un circuito electrónico que encendía y apagaba este LED, ¿sí? Pero ya con un microcontrolador, ¿qué debe de hacer usted? Programarlo él, aparte de conectarlo. De acuerdo a la programación que usted haga, así va a encender el LED, como usted quiera hacerlo. ¿Sí? Entonces, esto es para los que ya quieran llevar diseño electrónico. A eso es lo que se van a referir. Bien. Ya después de eso, cuando usted hace el diseño del esquemático, a esto se le llama esquemático, miren. Este es el circuito que ustedes comúnmente hubieran hecho en Multisim. Allá hubieran encendido este ROM y usted hubiera visto la simulación de él. Aquí no interesa eso, ¿verdad? Aquí interesa hacer este esquemático. ¿Para qué? Para hacer el diseño de la placa de baquelita. Entonces, por ejemplo, cuando yo después de cierto tiempo le doy ahí crear placa de baquelita por medio de ese esquemático, me sale esta ventana, miren. En esta ventana que voy a tener todos los dispositivos electrónicos que están en mi circuito, miren.
todos los dispositivos electrónicos. Estos yo los puedo agregar como, si yo le doy un clic aquí, le doy LED, voy a buscar aquí la opción de LED, ¿sí? Y aquí me van a aparecer todos los LEDs que hay aquí. Esta es la parte más importante de todo KiCad. ¿Por qué? ¿Por qué es la parte más importante? Fíjense, aquí yo puedo ver el modelado en 3D de cada componente. Si yo escogí LED aquí, por ejemplo, miren, le aparece esta opción y yo lo puedo ver en 3D, le doy a clic a este integrado y lo puedo ver en 3D. ¿Sí? Si yo quiero un diodo común y silvestre, miren, aquí está el tipo de diodo que yo puedo poner. Si yo quiero bananas de entrada o jack, aquí están, miren. ¿Sí? Entonces, esto es lo más importante. Si yo quiero un relay, ¿cómo lo voy a poner? Entonces, tengo que buscar esas opciones de ahí. Miren, una resistencia o un transistor. Fíjense qué importante. Esta se llama tecnología THT. Esa es la que nosotros conocemos comúnmente. Traspasa la baquelita. Eso significa THT, que son dispositivos que se soldan por bajo. Entonces, cuando hagan el proyecto, no vayan a confundir esta tecnología con SMD, que es la superficial, que solo se solda por aquí arriba y por abajo no. Entonces, o todo lo hacen así, o todo lo hacen en SMD. Les aconsejo que para empezar, lo hagan en THT, así como estos que están acá. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar. Bien. Después de todo esto lo vamos a hacer en la parte real del dispositivo ahí de KiCad. Cuando están ahí, por ejemplo, hay una partecita ahí, una parte que cuando están en el programa les aparece esto como una chinche o mariquita, algo así. ¿Para qué es eso? Es para corrección de errores, ¿sí? Si mi esquemático lo hice mal, o sea, mi circuito esquemático lo hice mal, ¿sí? Entonces le doy a esa parte aquí y me abre esta opción para ver si tiene algún error. ¿Sí? Si no tiene ninguno de los errores, entonces mi circuito está bien. ¿Estamos? Por ejemplo, aquí hay una opción que es para selección de huellas. ¿Sí? Ese es bien importante. Es el grueso de las placas de baquelita, de las pistas. A eso se refiere, ¿verdad? Con las opciones de esas huellas. Por ejemplo, está la siguiente ventana, que es la de PCB. Aquí es para generar ya la placa, que ya la vamos a ver en 3D. ¿Sí? Está uno que se llama generador de lista de redes. Esto es para identificar los dispositivos electrónicos que van a ir dentro de la placa de baquelita. Entonces, por ejemplo, cuando usted ya hizo el esquemático, muchachos, y de repente ustedes vieron que les aparece eso así, todo un solo molote, ¿verdad? Sí, lo pasé del esquemático, le di generar mi placa de baquelita y me tira este relajo acá. Lo tira él siempre amontonado, entonces, ¿qué debe de hacer usted? Bueno, voy a poner un clic aquí, digamos, en un transistor o en cualquiera de estos. Le doy un clic ahí, le doy mover y lo voy separando el circuito, ¿verdad? Lo voy separando y le voy dando el orden parecido al del esquemático, de tal manera que las pistas no se crucen unas con otras, ¿sí? Entonces, cuando usted ya tiene todo eso hecho, ¿verdad? Aquí aparecen unas opciones de herramienta que ya vamos a ver para qué sirven, ¿sí? Fíjense en esto que está aquí, en estas opciones de acá. Miren, cuando vine yo ya ordené mi circuito electrónico, miren, así queda, ¿verdad? Más o menos ahí yo lo seleccioné así. Ahora fíjense, hay una pista ahí que está entre este LED, y está el relay. Si ustedes se fijan, que queda así media rara, ¿verdad? Como cruzada. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Bueno, como KiCad tiene impresión superficial de pistas, intermedias y por abajo inferior, yo puedo decirle aquí al programa que me haga eso, ¿verdad? Para que no haya confusión o que no quede bien hecho. Bien, entonces, si ustedes se fijan aquí en este palette, o sea, las herramientas que están ahí,
puedo venir yo y le puedo decir, pistas de la parte superior están en rojo, de cobre, ¿ven? Miren, son de cobre y las voy a poner en color rojo, ahí están, miren. Pistas en color verde de cobre va a ser en la parte inferior, ¿sí? Y acá está. O sea que cuando yo diseñe la baquelita, miren, unas pistas van a ir arriba y unas pistas, en el caso aquí, unas van a ir en rojo arriba y otras en verde abajo, el color, ¿verdad? Acuérdense que las pistas solo es un solo tipo. Bien, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Ya cuando lo tengo ahí, yo le puedo dar al visor de 3D, ¿sí? Esta es una de las opciones que les digo yo que me la pongan en el formato, ¿verdad? El esquemático que ya lo vieron y ya van a ver el diseño de las pistas de baquelita. Entonces, cuando estén ahí, ahí les va a salir un diseño de ese tipo. Bien, sigamos. Ahí donde están, ahí donde están, ahí sí, ahí donde están, entonces lo que les decía, ¿verdad? Las pistas que están abajo, ¿sí? Yo las seleccionaba en color verde, ¿se acuerdan, verdad? ¿Sí? Entonces, esto es para las pistas que están abajo, miren. ¿Dónde está la que decía yo del relay y el transistor? El LED, perdón, aquí está, miren. ¿Dónde está la que están arriba? Las superiores, pistas superiores, aquí están. ¿Dónde están esas pistas? Son todas estas, ¿sí? Estas son todas las pistas. Entonces ya en 3D, ¿verdad? Que ya lo habían visto, así se ve. De repente, cuando ustedes hagan la transposición del esquemático, ¿verdad? Del circuito esquemático, a esto de repente no va a aparecer el relay. ¿Qué debe de hacer usted? Agregar un relay, ¿sí? Entonces aquí en esta presentación quedan unos links de este circuito que está aquí, ¿verdad? Para que sepan cómo agregar un componente. Esa es la otra parte, ¿verdad? Que les decía yo que tienen que entregar el diseño de la PCB, ¿sí? Y está la parte del archivo que genera, ¿sí? Este es un archivo Gerber, ahí lo vamos a ver en la siguiente, ¿verdad? Cómo agregarlo. Entonces le doy aquí archivo Gerber, le digo yo imprima que me lleve los datos de impresión de pistas de superiores, inferiores y otras cosas más. Entonces le doy ahí generar listas, ¿verdad? Y me va a crear los archivos y me los va a guardar donde yo quiero, en el escritorio o en la carpeta. Esos son los que voy a mandar para imprimir la placa de baquelita. Por ejemplo, ustedes van a hacer un circuito aproximadamente así como este, ¿verdad? Miren todo este que se había hecho, ¿verdad? Un sistema apofónico que al principio les había dado yo. Entonces, por esta sesión, hasta ahí nos quedamos. En la siguiente vamos a ver la simulación del proyecto, eso mismo, nada más que ya simulado.